Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a una lección más de nuestra escuela sabática. Espero que haya tenido una excelente semana. Espero que todos se encuentren bien. De antemano les damos las gracias por seguir participando con nosotros en estos estudios que a través de estos medios los hacemos llegar hasta sus hogares. Estamos agradecidos por todos aquellos que nos siguen, que nos están viendo. Gracias por compartirlo, gracias por seguir apoyando a nuestra congregación, nuestra iglesia. Ojalá que ya pronto tengamos la oportunidad de vernos nuevamente juntos, reunidos como hermanos dentro del templo de nuestro Dios. Pero mientras tanto, hermanos, pues vamos a tener un estudio más. Vamos a tener nuestra clase, nuestra lección número 3 de este cuadernito, que se trata acerca de la mayordomía cristiana. Hoy llegamos, hermanos, a la lección número 3 y es importante, hermanos, que estudiemos, que veamos que todo lo que sí hacemos, hermanos, es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Le invito a que incline su cerviz, vamos a orar, vamos a poner este estudio en manos de nuestro Dios para que Él nos guíe, para que nos dé de su Santo Espíritu y su sabiduría para nosotros poder entender este mensaje. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este momento, en este lugar, Señor. Y, Señor, nos disponemos, Señor, a tener un estudio más. Quieras tú, Señor, bendecirnos, quieras tú abrir nuestra mente, abrir nuestro entendimiento, para que todos, Señor, seamos edificados, para que todos seamos enseñados en cómo ser buenos mayordomos, buenos administradores de todas las cosas, Señor, que tú has depositado en nuestras manos. Bendice, Padre, a los enfermos, bendice a los necesitados. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues no es quincena y yo sé que ya muchos de ustedes les pagaron. Yo sé que muchos de ustedes ya su cuenta en el banco creció, ya trabajaron una larga quincena. Yo sé que muchos ya pues están disfrutando, ¿verdad? Los puedo ver, a uno de ustedes sonriendo, ¿verdad? Y pues bueno, el tema, la lección de esta escuela se titula Hablemos del dinero. Y como yo sé que ustedes ya tienen por ahí más guardadito, pues es una buena oportunidad para hablar del dinero. No sin antes, hermanos, vamos a hacerlo, vamos a leer la lectura bíblica que nos ocupa en este tema. Dice así, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y estoy leyendo, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 21 y versículo 24. Y tenemos otro subverso por ahí que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Como decía al principio, hermanos, el título de esta lección es Hablemos de dinero. Y pues vamos así a hacerlo, hermanos, vamos a hablar de dinero, no de mucho, no de poco, pero de dinero en general. Vamos a ver qué nos quiere enseñar esta lección, vamos a ver por qué es importante, hermanos, dentro de nuestra iglesia, como hijos de Dios, como administradores, como mayordomos, pues es un tema, hermanos, que nosotros debemos de tomar acerca, hermanos, del dinero. Y tenemos un propósito, hermanos, hay un propósito que debemos de entender, y eso es, hermanos, examinar cuidadosamente 3 cosas que la Biblia dice sobre el dinero. 3 cosas que la Biblia dice sobre el dinero. Número 1, que es el principal competidor de Jesucristo por el señorío de nuestras vidas. Número 2, es la llave a nuestros corazones. Número 3, el amor a este es la raíz de toda la maldad. Ese es, hermanos, el objetivo, examinar, hermanos, cuidadosamente. Y al decir cuidadosamente es que vamos a poner atención, vamos a verlo de cerca, vamos a ver los detalles, por qué el dinero, estamos hablando del dinero,
¿Por qué el dinero es el principal competidor de Jesucristo por el señorío de nuestras vidas? ¿O por qué es la llave a nuestros corazones? ¿O por qué se dice que el dinero es el amor, que el amor a este es la raíz de toda la maldad? Vamos a examinarlo, vamos a verlo muy de cerca a través de esta lección y vamos a ir viendo este objetivo, vamos a irlo cumpliendo, vamos a ir entendiendo. Para esto, hermanos, pues es necesario que vayamos a la introducción. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de leerla previamente, de estudiarla. Si no, pues aquí me va siguiendo, ponga atención. Vamos a ir leyendo la introducción, vamos a ir hablando un poco de ella y vamos a ir desarrollando este estudio acerca del dinero, hermanos. Y dice la introducción de esta manera: la mayordomía no se trata simplemente de dinero. Más bien, cualquier discusión comprensiva y significativa del tema debe incluirlo. Mayordomía se define frecuentemente desde el punto de vista del tiempo, los talentos y los tesoros. Tres cosas importantes. Desde el punto de vista del tiempo, los talentos y los tesoros, es decir, las tres T's. El tiempo, primero vamos a hablar del tiempo. Invertir nuestros minutos, invertir nuestras horas, nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses y nuestros años para la gloria de Dios. Recordemos que la mayordomía se define en estas tres T's, ¿verdad? Tiempo, talentos y tesoros. Entonces, el tiempo, hermanos, debemos invertirlo para la gloria y para la honra de Dios. ¿Pero qué nuestros talentos? Bueno, los talentos los debemos usar nuestras capacidades determinadas por Dios y los dones espirituales para su honra y su gloria. Tesoros, ordenar los aspectos financieros de nuestras vidas para mejorar el trabajo del reino de Dios. Esas son, hermanos, las tres T's que definen la mayordomía. Todas esas tres cosas, hacerlo para la honra y para la gloria de Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Todo, hermanos, hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Pese a todo, la manera, hermanos, en que usamos nuestro tiempo y talentos es bastante afectada por nuestro entendimiento y actitud hacia nuestros tesoros. En otras palabras, si la última T está fuera de lugar, también lo estarán las otras dos. El cautiverio financiero y la tensión tendrán un impacto negativo sobre todo lo demás de nuestras vidas. Y si lo vemos desde el punto de vista, hermanos, de nosotros, tiene mucha razón lo que la escuela nos está diciendo. Si financieramente, hermanos, no estamos saludables o con un entendimiento adecuado de lo que la Escritura o la Biblia nos enseña acerca del dinero, si tenemos una idea errónea acerca del dinero, pues vamos a vivir de esa manera y vamos a descuidar las otras dos T's, es decir, nuestro tiempo y nuestros talentos. Porque supongamos que tenemos una mente codiciosa, vamos a decirlo así. Queremos siempre tener más y tener más para gastar en cualquier cosa que necesitamos, hermanos. Si nuestra meta es enfocarnos en tener más, en hacer más dinero, obviamente nuestro tiempo lo vamos a usar para eso, hermanos, para ganar dinero. Nuestro talento lo vamos a usar para eso, para ganar dinero. Y no va a ser para la honra y para la gloria de Dios. Por eso dice así, que la manera en que usamos nuestro tiempo y talentos es bastante afectada, hermanos, por nuestro entendimiento y actitud hacia nuestros tesoros. En otras palabras, como dice la introducción, si esta última T está fuera de lugar, fuera de entendimiento, pues todo lo demás puede ser gravemente afectado. Quizás, hermanos, esta sea la razón
por la que muchos predicadores ponen tanto énfasis en las riquezas cuando predican acerca de la mayordomía. Y porque la mayoría de la gente piensa en el dinero cuando oye la palabra mayordomía. Y es cierto, ¿verdad? Cuando hablamos de mayordomos, pues luego pensamos en que se trata de dinero. Lo podemos ver en nuestros trabajos. Cuando alguien es el mayordomo, pues naturalmente siempre es el que más gana, el que más tiene. Es inevitable, hermanos, hablar de dinero cuando hablamos de mayordomía. Sigue diciendo la escuela, dice, sin embargo, no todos los predicadores dicen la misma cosa cuando hablan de dinero. Algunos predican el evangelio de la prosperidad, dando a entender que Dios quiere que todo cristiano sea rico. ¿Será cierto esto, hermanos? Pues lo podemos ver, ¿verdad? Hay muchas en radio, televisión, mucho a través de diferentes medios de comunicación, que hay este tipo de personas, este tipo de predicadores, y con esta doctrina que todo el que es hijo de Dios o que es cristiano, pues tiene que estar rico, ¿verdad? Se ve así esa enseñanza en varios lugares. Por otro lado, hermanos, en el otro extremo están aquellos que enseñan que la pobreza es señal de la verdadera espiritualidad. Y hasta ahí, por ejemplo, grupos determinados que se han despojado de todo, es decir, han dejado casas, todo lo que tienen, y se han ido nada más con lo que llevan puesto, y por allá se van y se meten a lo fondo de una montaña, a lo cima de una montaña, porque ellos quieren desprenderse de todo lo material, de todo lo que los ate a este mundo. Ellos quieren desprenderse de todo y para llegar así a una mejor espiritualidad. Esta doctrina o esta enseñanza lo tenían por allá los recabitas. No sé si se recuerda esta historia de ellos. Ellos no edificaban casas, sino que siempre moraban en tiendas porque no querían algo que los atara a este mundo. Entre menos cosas tuvieran, más espirituales eran. Pero cuando tanto los predicadores del reino de la abundancia del dinero, tanto como la otra la extremidad de ser pobres, que es una señal de espiritualidad, los dos extremos, hermanos, si no hay un balance entre sí, pues vemos que ni uno ni el otro está correcto. Mire, la escuela continúa diciendo, dice, y como es común en todos los extremos, ni una de estas dos posiciones representa la enseñanza bíblica equilibrada sobre el tema. Dichosamente, algunos predicadores entienden la diferencia entre el evangelio de prosperidad y la promesa de Dios de suplir todas nuestras necesidades, no nuestros deseos. Es decir, Dios en su palabra, Él promete suplir todas nuestras necesidades. Nosotros, a veces con nuestro entendimiento, queremos que Dios supla nuestros deseos. Y a veces es un poco diferente. A veces queremos algo o deseamos algo, pero no nos damos cuenta que si Dios nos lo da, pues nos puede hacer mal, nos puede conducir a un mal camino. Por eso Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. Por eso me recuerdo de los hermanos cuando oran, que dicen, danos lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque Dios, hermanos, es el que sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Ellos, hermanos, también comprenden que mediante la sabia mayordomía de los recursos que Él nos da, podemos prosperar, hermanos, en todas las cosas. Continúa diciendo ahí la introducción, dice, desafortunadamente, la perspectiva bíblica le pone mucho menos énfasis por causa del enfoque desequilibrado y la manipulación selectiva de la palabra por los predicadores de la prosperidad. Muchos creyentes esperan lo peor cuando un predicador habla acerca del dinero. Por consiguiente, la mayoría de predicadores admiten su renuencia para hablar del tema. Los sermones sobre la mayordomía son raros.
si no es que totalmente ausentes en ciertas ocasiones. ¿Por qué será esta situación, hermanos? ¿Quién tendrá la culpa aquí? ¿El predicador que no sabe cómo hablar del dinero o nosotros como congregación que estamos tal vez con una mente equivocada de lo que el dinero es en nuestras vidas? Y cuando escuchamos al predicador que habla, de seguro decimos, de seguro al final van a pedir limosna extra, ¿verdad? Lo pensamos a veces así. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos un entendimiento completo de lo que un buen mayordomo debe de hacer. Por eso es tan importante, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ver cuál es el papel fundamental que juegan los tesoros, las riquezas o el dinero en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios. Algunas, hermanos, dice la introducción, sigue diciendo, algunas iglesias aún adoptan el enfoque de no recoger ninguna ofrenda públicamente. Dice, ellos sienten que el dinero es un asunto privado y la iglesia no debería hablar de ello. ¿Pero será cierto esto, hermanos? Pues vamos a ver con lo que la Escritura dice que por supuesto que no, ¿verdad? Es importante, hermanos, hablar del dinero. Es importante, hermanos, que se nos eduque cuál es el valor necesario que se le debe dar a las riquezas, al dinero, a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Continúa diciendo la introducción. Dice, a pesar de todo esto, hay algunas buenas razones para hablar frecuente y seriamente del dinero. Uno es debido a que la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Un buen enfoque para manejar la Escritura apropiadamente es hablar donde ella habla y callar donde ella calla, ¿verdad? Entonces, siendo este el caso, no podemos guardar silencio no podemos, hermanos, guardar silencio sobre el dinero, puesto que la Biblia ciertamente no lo hace, ¿verdad? La Biblia no calla acerca del dinero, sino que habla del dinero. Jesús, hermanos, dijo más del dinero que de cualquier otro tema. ¿Sabía usted? Jesús, el Hijo de Dios, dijo más sobre el dinero que cualquier otro tema. Mire, por ejemplo, dice la introducción, hay 500 versos que hablan de la fe, en contraste a más de 2.300 que hablan del dinero. ¿Se había puesto a pensar en esto, hermana? ¿Ya se puso a contarlos? Bueno, yo la parte de anoche me estuve chequeando, pero la verdad no conté los 2.300, vaya, ni siquiera los 500 que hablaban de la fe. Pero los hermanos que hicieron esta escuela, pues ellos sí se dieron a la tarea, y dice por eso la introducción que hay 500 versos que hablan de la fe, en contraste a más de 2.300 que hablan del dinero. Por lo tanto, a fin de predicar y enseñar el mensaje completo de Dios, el predicador debe de enseñar y predicar sobre el dinero. Además, los pastores deben de hablar del dinero, puesto que todo el mundo a su alrededor habla de ello. Y esto sin duda es así, ¿verdad? Donde quiera vemos este tema, en cualquier parte del mundo que usted vaya, pues se habla de dinero. Con cualquier persona que usted se relacione, es inevitable, hermanos, hablar del dinero. Continúa diciendo la introducción, dice, vivimos en una cultura manejada por el dinero. ¿Será cierto, hermanos? Vivimos en una cultura manejada por el dinero. ¿Cómo está nuestro país hoy en día? Pues parece que estamos en bancarrota todos, ¿verdad? Y unos preocupados por la renta, otros preocupados por los biles, por la luz, por el agua, y que el trabajo, no hay trabajo, y se habla de que la bolsa de valores puro bajando y bajando y bajando, compañías completas que cierran, más de, me parece, ya no estoy seguro cuántos millones de desempleados hay en este país hoy en día. Donde quiera, hermanos, se habla de dinero. Por eso dice, vivimos en una cultura manejada por el dinero, en donde la economía se discute un tanto igual que el clima. Fíjese, se habla tanto de economía como del clima. Y pues si usted entra a trabajar a las 5 de la mañana o a las 6, prende su televisión, antes de irse a trabajar, lo único que puede ver ahí,
pues el clima, ¿verdad? Le dicen cómo va a estar, si va a ser calor o va a ser frío. Pues igualmente, hermanos, en la misma instancia se habla también del dinero. Dice, se habla el desempeño diario de la bolsa de valores, el valor actual del interés, el precio del oro y muchas, hermanos, otras tendencias económicas hacen del dinero un tema primordial de conversación en cualquier contexto. Dice otro inciso que dice por ahí la escritura, la escuela dice, los males más importantes del mundo presente, incluyendo el crimen, las drogas, la prostitución y la pornografía, son todas, hermanos, orientados, ¿por qué? Pues por el amor, hermanos, al dinero. ¿Será cierto esto, hermanos? La violencia, hermanos, ¿qué motiva al ladrón a robar? Pues el amor al dinero, ¿verdad? La codicia, el querer tener más. Todo, hermanos, lo que sea, las drogas, todo lo que hay, prostitución, pornografía, todo, hermanos, tiene que ver o están relacionados con el dinero. Sigue diciendo la introducción, dice, las encuestas indican que la tensión financiera es el principal motivo de divorcio. Fíjese, hasta allá llega el dinero. La falta de dinero, hermanos, o el mucho dinero, es el principal, hermanos, motivo de divorcio a nivel, hermanos, mundial. Fíjese cuánto es necesario, hermanos, que seamos educados acerca del valor correcto que se le debe de dar al dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque está destruyendo vidas, está destruyendo familias, está cambiando maneras de pensar y todo. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás no tuvimos un buen entendimiento de cómo debemos de lidiar con este tema acerca de dinero. Quizás cuando escuchamos a alguien para hablar de dinero, solamente era para cómo adquirirlo, ¿verdad? Más mejor. Y normalmente en las iglesias, cuando se habla de dinero, pues se vuelve el tema un poco aburrido, ¿verdad? A muchos de ustedes ya los noto como cabizbajos. Pero no, hermanos, es importante y estos males, hermanos, hay que tratarlos de raíz. Y es importante, hermanos, que todos tengamos una buena educación de qué valor tiene realmente el dinero en nuestras vidas. Dice la introducción, sigue diciendo, dice, cuán precisas, hermanos, son las palabras de la Escritura que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, según primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Entonces, hermanos, dice la pregunta ahí, ¿cómo puede la iglesia apropiadamente evitar el tema del dinero? El mundo emite mensajes conflictivos acerca del dinero. Si la iglesia calla, ¿en qué otro lugar escucharíamos los cristianos y el mundo un mensaje claro sobre el tema? Porque podemos hablar allá afuera en el mundo temas acerca de dinero, pero casi la mayoría es para saber nosotros cómo hacernos ricos, cómo tener más dinero, cómo no gastar tanto, cómo no salirte del presupuesto, todo cómo adquirir. Y comienzas a tener y comienzas a agarrarle más amor y más amor al dinero. Pero es importante, hermanos, que se nos indique exactamente cuál es el valor dentro de nuestra vida como hijos de Dios, como buenos mayordomos, buenos administradores. Recordemos que al principio de estas lecciones, la número 1 hablaba que Dios lo posee todo. Es decir, de Dios, hermanos, son todas las cosas, incluyendo nuestra cuenta de banco, incluyendo lo que tenemos en nuestra cartera. Todo, hermanos, es de Dios, nada es nuestro. Continúa diciendo, dice, aquellos de culturas diversas tienen mucho consejo que ofrecer, aunque muchos de ellos no tienen bases en la palabra de Dios. El énfasis actual del dinero en nuestra cultura presenta tanto un desafío como una oportunidad para que la iglesia discuta el factor monetario desde una perspectiva bíblica y equilibrada. Es importante, hermanos, entender esto.
Para hacerlo así, hermanos, pues vamos a pasar por ahí a unas preguntas para estudio y discusión. Hay mucho que decir de dinero, ¿verdad? Hay mucha tela de donde cortar. Este tema puede ser un tema tan extenso o tan corto, hermanos, dependiendo del entendimiento que nosotros tengamos acerca de él. Dependiendo, hermanos, de cuál es la educación que nosotros hemos adquirido acerca de este tema. Por ejemplo, si hablamos de alguien afuera en el mundo que no conoce a Dios, que no respeta a Dios, que no cree en Dios, y si su prioridad es el dinero, pues el énfasis va a ser distinto al de una persona educada dentro de la iglesia, con valores cristianos, que sabe que el dinero pues solamente es para usarlo para el beneficio de la obra de Dios. Es importante, hermanos, nosotros que entendamos esta situación. Y vamos así a ver algunas de las preguntas que nos muestra la escuela en este sábado. Vamos a pasar a las preguntas para estudio y discusión. Y dice la primera pregunta, cómo me gustaría que todos ya estuviéramos aquí reunidos para hablar acerca de este tema, pero desafortunadamente no lo podemos hacer, pero de igual manera ustedes pueden comentar en sus casas acerca de este tema y dejárnoslo saber a través de un mensaje de texto, de un like o un no me gusta o sí me gusta. Usted puede interactuar con nosotros de esa manera desde su casa, o si no, apúntelo por ahí, y cuando ya tengamos la oportunidad de estar nuevamente todos juntos, pues volvemos, hermanos, a hablar de estos temas, de qué le pareció, qué usted piensa, cómo ha cambiado su vida, o si usted ya se lo sabía y está aburrido, pues como quiera, hermanos, le invito a que continúe con nosotros. Dice, las preguntas para estudio y discusión son muy sencillas, son muy cortas, pero pues algunas pueden ser profundas. Desafortunadamente, pues no hay una contestación, ¿verdad?, de usted para conmigo, y por eso pues se hace un poco difícil este tipo de preguntas. Pero la primera dice así: ¿por qué es el dinero un tema tan difícil de discutir, especialmente en la iglesia? ¿Por qué es el dinero un tema tan difícil de discutir, especialmente en la iglesia? Miren, no sé usted, hermanos, pero lo que yo creo, hermanos, es que este tema es difícil porque nos falta, hermanos, educación en cuanto a este tema. Hace falta, hermanos, que se nos predique y que se nos enseñe acerca del dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente, hermanos, y lo digo, vivimos en la carne, estamos aquí, y nos cuesta trabajo dar. Nos cuesta trabajo desprendernos de lo que creemos que es nuestro, de lo que creemos que nosotros nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Nos es difícil compartirlo con alguien más, nos es difícil darlo. Y cuando el predicador habla acerca de dinero, o que un tema acerca de diezmo, muchos hermanos de nosotros comenzamos a pensar que van a pedir, que es necesario, que la iglesia va a hacer algo y que necesitan de nuestro apoyo, y muchos desafortunadamente tenemos esa manera de pensar. Yo sé que ustedes no, pero desafortunadamente sí, en general, hermanos, creo yo que esa es la razón por la cual, hermanos, este tema del dinero es difícil de tratar, porque no, hermanos, hemos aprendido a compartir, no hemos aprendido a dar. No nos cae todavía el 20 de las palabras de Jesucristo que dijo: más bienaventuranza es dar que recibir. Aún, hermanos, no hemos entendido al 100% este principio acerca de dar. Eso creo, hermanos, que es la razón por la cual este tema del dinero sea difícil para muchos de nosotros, hermanos. Dice, ¿por qué es que la iglesia debe hablar regularmente del tema y desde una perspectiva bíblica? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que la iglesia debe hablar regularmente del tema y desde una perspectiva bíblica? ¿Por qué, hermanos? Bueno, como vimos al principio, en el objetivo vemos que el dinero, hermanos, es el primer competidor de Jesucristo por el dominio de nuestras vidas.
O sea, es un enemigo gigante, hermanos. El dinero es algo que si nosotros no le damos el uso correcto, podemos, hermanos, terminar desviando nuestro camino, desviando nuestra manera de pensar y por lo tanto, hermanos, podemos terminar perdiendo nuestro objetivo primordial, que es la vida eterna. Entonces, ¿por qué la iglesia debe de hablar regularmente de tema? Porque es importante, hermanos, que nosotros estemos preparados, que nosotros estemos enseñados cuál es el uso correcto que se le debe de dar al dinero. Eso creo yo que es la parte importante para que nosotros seamos enseñados y para que, hermanos, no tengamos, como dice la Escritura, amor al dinero. Dice por ahí la pregunta número 2. ¿La iglesia debe hablar de dinero? Porque la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Discuta las siguientes verdades relacionadas al dinero en la Biblia. Y tenemos por ahí el inciso A, que dice: el dinero es el principal competidor de Cristo por el señorío de nuestras vidas. Vamos a discutir esa parte, hermanos, el inciso A. El dinero es el principal competidor de Cristo por el señorío de nuestras vidas. Mire, vamos a hablar en términos generales, ¿verdad? No particulares, no quiero que vayan a decir, no, pues está hablando de mí o de él, o no se fíe. Bueno, vamos a hablar en términos generales. Una persona, hermanos, normalmente los de nuestra denominación, ¿verdad? Que es el sábado. Muchos hermanos preferimos ir a trabajar y ganar más dinero que dejar, hermanos, ese tiempo apartado para Dios. ¿Será cierto o no será cierto, hermanos? Desafortunadamente vemos que es así, hermanos. Nos da más interés el ir a ganar dinero que venir a dedicar un tiempo a Dios, ¿verdad? Venir a cumplir con el mandamiento. Vemos que la Escritura dice que Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Que el día de reposo no debemos de trabajar en ese día, es para la honra y para la gloria de Dios, es para dedicárselo a Dios. Dios dio, hermanos, el sábado al hombre para que descansase. Dios no nos quiso tener ahí trabajando día y noche sin parar todos los días y sin descanso. No, Dios, porque Él es bueno, hermanos, quiso dejarnos ese sábado, ese reposo, para que nosotros, hermanos, descansemos de nuestros trabajos, descansemos de nuestros quehaceres y aparte, hermanos, para que recordemos ese memorial, hermanos, de la creación que dice que Dios reposó en ese día, Dios descansó y se sentó a contemplar lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, por el afán de que tener más dinero y aparte que pagan tiempo y medio, pues se nos hace más fácil, hermanos, quebrar el mandamiento y que ser obedientes, hermanos, a Dios. Por eso dice ahí el inciso A, el dinero es el principal competidor de Cristo por el señorío de nuestras vidas. ¿Pasará esto, hermanos? Pues desafortunadamente, hermanos, pasa, ¿verdad? En diferentes situaciones de nuestras vidas, pero nos pasa. Unos por una cosa, otros por otra cosa, pero siempre, hermanos, el dinero se interpone a veces en nuestras vidas y no nos deja, hermanos, dedicarnos completamente a Dios. Por eso decía al principio de la introducción, afecta las otras dos T's, nuestro tiempo y nuestros talentos. Así es que es importante, hermanos, entender cuál es la función, hermanos, que el dinero tiene en nuestras vidas. Dice por ahí esta declaración está basada en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 24 y capítulo 13, versículos 22. Y Mateo, hermanos, capítulo 6, y todos lo vimos ahí en el texto de memoria, nos está hablando acerca del dinero. Y vamos a leerlo, Mateo capítulo 6 y versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno
y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón o al dinero, depende de qué versión usted tenga, ¿verdad? Y dice el versículo, capítulo 13 de aquí mismo de Mateo, capítulo 13 y verso 22, dice, esta es la parábola del sembrador, y dice aquí el versículo 22, dice, y el que fue sembrado en espinas es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen, hermanos, infructuosas. Así es que, por eso, hermanos, esta declaración de que el dinero es el principal competidor de Cristo por el señorío de nuestras vidas, pues está basado en estos dos versos, ¿verdad? No podemos amar a Dios y al dinero. ¿Por qué? O amamos a uno y aborreceremos al otro, o viceversa, ¿verdad? No se puede, hermanos, servir a dos señores. Por eso dice que es el dinero el principal competidor por el señorío de Cristo en nuestras vidas. Dice, ¿es esta aplicación precisa en estos versos? ¿Cree usted, hermanos, que es preciso, está correcto el entendimiento que estamos hablando de la Escritura? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Si vemos todo el contexto, pues sí está hablando desafortunadamente de esa manera. La parábola del sembrador dice que son aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, pues ahogan, hermanos, la palabra. O sea que creemos, hermanos, que sí está correcto el entendimiento que se saca de estos versículos. Dice ahí el número 2, dice, ¿cómo es que el dinero compite con Cristo por el señorío de nuestras vidas? ¿Cómo compite, hermanos? Pues por cuanto le damos más amor al dinero que el amor, hermanos, que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos más amor al dinero que amor a Cristo o amor a nuestro Dios también. Dice, según Mateo capítulo 6, versículo 21 al 24, dice, ¿cómo nos aseguramos que Cristo triunfa sobre el dinero? Según Mateo capítulo 6, versículos 21 y 24, ¿cómo nos aseguramos que Cristo triunfa sobre el dinero? Ese es nuestro verso de memoria que tenemos ahí, ¿verdad? Dice el 24, ya lo leímos, dice el 21, dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el 24 dice que no podéis servir a dos señores. O sea que, ¿cómo, hermanos, nos aseguramos que Cristo triunfará sobre el dinero? Pues, ¿cómo? Lo hacemos entregando nuestro corazón a Cristo Jesús, ¿verdad? Entregándose todo a Él, como dice el canto, yo me rindo a Él, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando cantamos todos aquí, todo a Cristo, yo me entrego, ¿verdad? Y quiero serle fiel. Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús y hacemos lo que Él nos enseñó que hiciésemos, pues entonces, hermanos, de esa forma nos aseguramos de que el dinero no va a triunfar, ¿verdad? No va a triunfar sobre nuestras vidas. Recordemos que Cristo Jesús, pues no poseía nada, mas sin embargo, pues era un buen ciudadano, ¿verdad? Por ahí hay un verso donde dice que Él era un fiel pagador de impuestos. Usted lo puede ver, ¿verdad? Cuando se acercan a preguntarle si era lícito o no pagar tributo a César. Y manda a Pedro y le dice que el primer pez que saque, pues allí tendrá una moneda, ábrela, quítasela y paga tus impuestos, ¿verdad? Por ti y por mí. Así es que Cristo Jesús, al parecer, hermanos, no le daba tanta importancia al dinero, mas sin embargo, pues Él siempre pagaba sus impuestos. Dice el inciso B, el dinero tiende a ser una llave hacia nuestros corazones. ¿Será cierto, hermanos? El dinero, hermanos, tiende a ser una llave hacia nuestros corazones. Es decir, a través del dinero, hermanos, se puede abrir nuestro corazón. Pues desafortunadamente, hermanos, parece ser que sí es así, ¿verdad? Pero qué mejor sería que la palabra de nuestro Dios, dice la Escritura,
Hebreos capítulo 4, me parece que es el versículo 12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que penetra en nuestros corazones hasta partirlos, ¿verdad? No hay nada, hermanos, que pueda estar, que la palabra de Dios no penetre. No hay nadie, hermanos, por muy obstinado que sea, no hay nadie, hermanos, que pueda resistirse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios quiere, hermanos, su palabra, pues tiene poder para hacer lo que Él quiere que haga. Dice ahí el número 1, dice la declaración anterior se basa en Mateo capítulo 6 y versículo 21. Otra manera de decirlo es que nuestra actitud hacia el dinero y su uso, es decir, nuestro tesoro terrenal, es comúnmente el reflejo más claro de la inclinación de nuestro corazón. ¿Será cierto, hermanos? Dice, el dinero y el uso del mismo, del dinero, es comúnmente el reflejo más claro de la inclinación de nuestro corazón. Es decir, cuando tenemos dinero, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo empleamos? ¿Lo ponemos en el banco para que nadie nos lo robe, para guardarlo ahí? O si vemos al hermano en necesidad, pues ayudamos, ¿verdad? Si vemos a la iglesia en necesidad, pues ayudamos, ¿verdad? Vemos que cuando todos venimos aquí a nuestra iglesia, pues estamos muy cómodos, ¿verdad? Aire acondicionado, las bancas muy confortables, buen ambiente, ¿verdad? Buenas instalaciones. Pues todo eso, hermanos, cuesta. ¿Y de dónde se paga, hermanos? Pues de los diezmos, de las ofrendas que voluntariamente nosotros traemos para la congregación. Por eso es importante, hermanos, el poder dar. Y aparte, hermanos, que el diezmo pues es un mandamiento de nuestro Dios, ¿verdad? Dios no nos pide el diezmo, Dios nos exige el diezmo, nos pide. Mire, una nación, hermanos, que Dios ama, el pueblo de Israel, Dios la llamó ladrona. Dijo, vosotros me habéis robado. ¿En qué te robamos? Dijeron, pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Tenían un mal entendimiento acerca del dinero? Pues sí, hermanos, ellos querían amontonar y aprovechar y guardar. Mas, sin embargo, hermanos, pues Dios a través de su palabra nos enseña a dar, a compartir, a ayudar. Es importante, hermanos, pues que vayamos entendiendo qué es nuestro papel como mayordomos dentro de la congregación y saber, hermanos, que el dinero pues es una forma, hermanos, de cómo nosotros podemos nosotros ayudar. Dice, es comúnmente, bueno, ya leímos eso, dice, dentro del contexto de los versos 19 y 20, dice, ¿asentiría usted que es el mensaje central del verso? Es decir, si leemos dentro del contexto del 19 y el 20, dice, lea el verso 21 dentro del contexto de los versos 19 y 20, y luego dice la pregunta, ¿asentiría usted que este es el mensaje central del verso? Mire, vamos a leerlo, verso 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí, hermanos, estará vuestro corazón. Entonces, ¿es el mensaje correcto de la Escritura? Pues claro que sí, ¿verdad? Tenemos que hacer tesoro en el cielo. Tenemos que hacer, hermanos, ahí. ¿Y cómo se hace tesoro en el cielo? Bueno, recordemos Mateo capítulo 25, cuando viene el juicio que nos marca ahí la Escritura, Mateo capítulo 25, dice, porque cuanto estuve enfermo y me vinisteis a ver, me visitaste, ¿verdad? Tuve hambriento y me disteis de comer. Tuve sediento, me disteis de beber. Y así podemos ver todo el resto, ¿verdad? Que viene en el capítulo 25 de Mateo. Y dice, por cuanto lo hiciste a uno de los más pequeñitos, dice, a mí
a mí lo hiciste. Entonces, ¿cómo se hace tesoro en el cielo? Pues ayudando al prójimo, ayudando al que está en necesidad, ¿verdad? Dice por ahí la número 2. Dice, ¿en qué manera lo que más valoramos, es decir, la riqueza espiritual o material, muestra dónde yacen nuestras prioridades? Es decir, ¿en qué manera lo que más valoramos, la riqueza espiritual o material, muestra dónde yacen nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? Pues llegar a la vida eterna, ¿verdad? Llegar a la tierra que Dios nos ha prometido, a esa vida eterna, donde Dios mismo, dice, enjugará las lágrimas de todos. Entonces allí, hermanos, calles de oro, mar de cristal. Imagínense cuánto dinero nosotros podemos hacer en este mundo. Hablemos, por ejemplo, de un Carlos Slim, de un Bill Gates, y entre otros, ¿verdad? ¿Cuánto dinero ellos pueden hacer que se asemeje, hermanos, a lo que Dios tiene preparado para los que le aman? Pues nada, ¿verdad? No hay comparación. Así es que, hermanos, ¿por qué nosotros afanarnos o por qué estar enamorados del dinero? Pues no tiene sentido. Debemos de tener, hermanos, el entendimiento que Dios, hermanos, nos va a dar todas las cosas. Dice la número 3, ¿qué peligros enfrentarían los cristianos al permitir que sus corazones vivan en el lugar equivocado? ¿Cuáles son los peligros, hermanos? Pues el peligro más principal, hermanos, es que terminaríamos perdiendo la vida eterna. Terminaremos, hermanos, siendo al final no llamados cuando Cristo venga. Terminaremos, hermanos, siendo juzgados, hermanos, por nuestras malas obras. ¿Por qué, hermanos, terminaremos dándole nuestro corazón al dinero en vez, hermanos, de a Dios? Recordemos Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3, que dice que amarás a Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el único. Dios es fiel, verdadero, y Él siempre, hermanos, quiere ser el primero. Siempre, hermanos, Dios quiere ser el primer lugar en todo. Así es que no debemos de nosotros dar nuestro corazón al dinero, sino debemos dar nuestro corazón a Dios. Recordemos Mateo capítulo 22, versos 34 al 38, donde se habla del gran mandamiento, ¿verdad? Todos lo sabemos, que dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento en la ley. Entonces, hermanos, no debemos amar al dinero. ¿Por qué? Dice ahí el verso C. El amor al dinero, hermanos, es la raíz de todos los males en el mundo. Esta declaración, hermanos, está basada en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y dice que cómo es el amor al dinero la raíz de toda clase de maldad. Adhiera ejemplos prácticos de maldad en el mundo presente con el amor al dinero. Pues podemos ver, por ejemplo, la mentira, la traición, el robo, el engaño, el asesinato. La Escritura nos hablaba acerca de pornografía, de tantas y tantas maldades, drogadicción, hermanos. Todo, hermanos, está relacionado con el dinero. Todo este tipo de maldad tiene su raíz en el dinero. Dice Pablo, tuvo cuidado al decir que el amor al dinero en sí es la raíz de la maldad. ¿Cuál es la diferencia? Explique qué quiere decir con el amor al dinero. Ya nos lo explicaba tiempo atrás nuestro hermano Raúl. No es el dinero en sí el que es malo, hermano, sino es el amor que nosotros les damos, es la manera en cómo nosotros lo utilizamos, es la atención que le ponemos al dinero. Si nos volvemos codiciosos o si nos volvemos, ¿cómo podemos decir? Acaparadores que nomás queremos para nosotros. Eso es la maldad, hermanos, no el cómo usar, el tenerlo. Usted puede tener millones y millones de dólares
y sin tener amor a ellos, ve al necesitado y lo comparte con los que usted ve en necesidad, ayuda a personas en necesidad. Más sin embargo, puede tener tan solo $10 y no querérselos prestar a nadie, ni gastarlos para que no se le acaben esos 10. O sea, no es el dinero en sí, sino el amor que nosotros le tenemos al dinero. Y dice la número 3, ¿cómo pueden los cristianos vivir libres del amor al dinero? Pues fácil, hermanos, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a amar a nadie más. ¿Por qué? Porque si amas a Dios, le vas a obedecer. Y Dios en su palabra nos ha enseñado la manera en cómo nosotros debemos actuar, la manera en cómo nosotros nos vamos a comportar. Y al hablar del tema del dinero, hermanos, pues la Biblia es vasta, hermanos, acerca del dinero y lo que debemos hacer. Dios nos pide solamente el 10%. Dios nos pide que lo traigamos al altar, que lo traigamos a su templo. Dios nos pide que si vemos al menesteroso, a la viuda, al pobre, que no cerremos nuestras manos, sino que ayudemos. Dios nos pide, hermanos, que compartamos lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Y Cristo Jesús también dijo que más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Así es que de esa manera, hermanos, amando a Dios sobre todas las cosas, nosotros podemos ser libres del amor al dinero. Dice ahí en su discurso sobre la relación entre el dinero y nuestros corazones, en Mateo capítulo 19 al 24, Jesús añadió pensamientos sobre la importancia del ojo al resto del cuerpo. Lo podemos ver ahí más adelante, ¿verdad? Los versos más adelante hablan acerca de esto, del ojo, que es importante más importante a todo el cuerpo. Mire, vemos el verso 25. Dice, por tanto no os acongojéis por nuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, ¿por qué y cómo se relacionan estas dos ideas? Versículo 22 y versículo 23. Dice el versículo 22, hermanos, disculpen, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que está en ti hay tinieblas, ¿cuánto serán más las tinieblas? Y por eso dice ahí en su discurso sobre la relación entre el dinero y nuestros corazones, Jesús añadió pensamientos sobre la importancia del ojo al resto del cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan estas dos ideas? Podemos ver, hermanos, cómo viene la codicia. Pues acerca por el ver, ¿verdad? Por el ojo. Si nosotros vemos, hermanos, con codicia, pues obviamente, hermanos, vamos a estar entregados o vamos a ver oscuridad, como dice la Escritura, nuestro ojo va a ser malo. Mas sin embargo, hermanos, si vemos con un ojo limpio, sin maldad, pues no vamos a estar codiciando el dinero, ¿verdad? Que es de lo que estamos hablando en esta escuela sabática. Así es que es importante, hermanos, no estar codiciando. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces por el ver, nosotros también queremos, hermanos, tener. Y pues vemos que no es así. Es que es importante, hermanos, que entendamos el objetivo, hermanos, de esta lección, de examinar, hermanos, estas tres cosas que son un peligro, hermanos, para nuestras vidas. Primero, hermanos, que el dinero es el primer hermanos, enemigo contra Cristo Jesús por el dominio de nuestras almas. Eso es importante, hermanos, que lo entendamos. El dinero, hermanos, es el primer competidor de Jesucristo por nuestras vidas. Otra cosa es que el dinero, hermanos, es la llave a nuestro corazón y que el amor, hermanos, al dinero es la raíz de todos los males. Es importante, hermanos, que saber cómo manejarlo para que no caigamos en este tipo de situaciones. Dice la conclusión, dice, el dinero
es una llave a nuestros corazones y por tanto el indicador más claro de cuáles son nuestras prioridades. El dinero compite con Cristo por el señorío de nuestras vidas y el amor al dinero es la raíz de muchos males del mundo. Estas son algunas de las cosas urgentes que la Biblia dice sobre el dinero y la razón por las cuales la Iglesia no puede darse el lujo de guardar silencio sobre este tema. No podemos, hermanos, callar. Si la Escritura no calla, pues nosotros no tenemos, hermanos, por qué hacerlo. Vamos a orar, hermanos, y nos despedimos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de hablar acerca de este tema, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender, que seas tú solamente, Padre, el que reine en nuestros corazones, que seas tú, Padre, el único amor que nosotros tengamos. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de esa mente terrenal, de esa mente carnal, y que quitemos, hermanos, la codicia, que quitemos la avaricia de nuestras vidas, y que podamos nosotros, Señor, ser buenos administradores, ser buenos mayordomos, Señor, sobre todo de tu palabra, Padre, y de todo lo que nos has confiado. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paso a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga.